Vamos a volver a hacerlo para no quedar con el ejercicio a media, ¿verdad? O sea, habíamos dicho que el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado menos 1 entre 4x al cubo. Ok, entonces habíamos dicho que el primer paso era evaluar el límite, ¿verdad? Esto me va a quedar como 2 por infinito al cuadrado menos 1 entre 4 por infinito al cubo. ¿Qué iba a pasar aquí? Infinito al cuadrado era infinito, infinito por 2, infinito, infinito menos 1, infinito. Esto me iba a quedar una forma indeterminada. Abajo, infinito al cubo, infinito, infinito por 4, infinito. Entonces, esto me quedaba una forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Ok? ¿Qué se procedía a hacer? Bueno, dijimos que lo que se procedía a hacer era derivar la función. Entonces la función es 2x cuadrado menos 1 entre 4x al cubo. Su derivada, la derivada de arriba, ¿cuánto habíamos dicho que iba a quedar? Derivada de 2x cuadrado menos 1. 4x, ¿verdad? Y la de abajo iba a quedar 12x al cuadrado. Bueno, una vez que nosotros derivamos, dijimos que íbamos a volver a evaluar el límite con la función derivada. Límite cuando x tiende a infinito de 4x entre 12x al cuadrado. Bueno, evaluamos. Esto me va a quedar a 4 por infinito entre 12 por infinito al cuadrado. ¿Por qué? Volvemos a evaluar todo valor de x, va a ser infinito. Entonces sustituimos esta x por infinito y este x cuadrado por infinito cuadrado. ¿Cómo me va a quedar? Infinito por 4, infinito. Entre infinito al cuadrado, infinito. Por 12, infinito. Me sigue quedando la forma indeterminada. Entonces, tenemos que seguir derivando hasta eliminar esa forma indeterminada. Entonces, volvemos a poner aquí 4x entre 12x cuadrado. Derivada de 4x. Derivada de 4x. 4, ¿verdad? Entre derivada de 12x cuadrado. 24x, ¿verdad? 24x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volvemos a evaluar entonces el límite con la segunda función derivada. Límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre 24x. Bueno, volvemos a evaluarlo. Esto me va a quedar 4 sobre 24 por infinito. Entonces, al final me va a quedar 4, 24 por infinito es infinito. 4 entre infinito, ¿cuánto es? Correcto, ¿verdad? Entonces, el valor de ese límite es 0.
Sencillo, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas? Nadie tiene dudas, ¿verdad? Recuerden que este tutorial va a estar, bueno, se lo voy a mandar más tarde, ¿verdad? Pero también va a estar en la plataforma y está también en mi canal. Va a estar en mi canal de YouTube. Bueno, ¿puedo borrar esto ya? No copiar, Les repito, no necesariamente en la primera derivada va a pasar eliminar la forma indeterminada. Pueden haber 3 derivadas, 4 derivadas, 5 derivadas, hasta eliminar la forma indeterminada. En este caso solo tuvimos 2, si se fijan, ¿verdad? Pero pueden haber muchas más formas indeterminadas a lo largo de que vayamos derivando. La cuestión es eliminar siempre la forma indeterminada. ¿Ok? ¿Lo copiamos ya? ¿Ok? Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir la pizarra porque vamos a ir siempre a la presentación. Vamos a ir a la presentación. Ok. Si se fijan, aquí hay una serie de ejercicios. Estos ejercicios los vamos a hacer miércoles y jueves para desarrollar la guía. Esta va a ser los ejercicios de guía. Cada presentación va a tener su cantidad de ejercicios. Si quieren, puedes copiarlos ahorita para irlos desarrollando, ¿verdad? Ya hicimos el primero. Si se fijan, nosotros ya hicimos el primero. Ahora, solo les quedaría hacer el segundo a ustedes, el tercero, el cuarto y el quinto. Aunque el quinto es el mismo del primero. Ok, como les dije, esta guía ya se las mandé a Reyes Mateo, a Salgado y a Lewis. Ok, no tenemos dudas, ¿verdad? No tenemos dudas. Vamos a entrar a otro tema. Ok, con esto no se preocupen. Vamos a entrar a otro tema. Bueno, lo vamos a volver a poner, pero recuerden que ya se las mandé.
Si se fijan, el primero, siempre el primer paso tiene que ser evaluar el límite, muchachos. Evaluar el límite. ¿Por qué? Porque es posible de que evaluando el límite le salga la respuesta. Evalúen primero el límite, no se vayan a alocar derivando primero y después evaluándolo, ¿verdad? Evalúen primero el límite, si sale forma indeterminada, derivamos, eliminamos la forma indeterminada, volvemos a evaluar, ¿verdad? Ahí está. La tenés ahí, 8:30, 8:30. ¿Cómo? ¿Tres? No. ¿Cuántos sacaste? Ok, listo ya. Bueno. Vamos a buscar la otra presentación. Ok, vamos a abrir la otra presentación. Volvemos a compartir. Ahora vamos a ver lo que se llama el teorema de Rolle. Teorema de Rolle. ¿En qué va a consistir el teorema de Rolle? Observen las características que va a tener y lo que tienen que seguir. Dice, sea f una función tal que es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, y f de A es igual a f de D, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que la derivada de f se anula, es decir que f' de C es igual a 0. En este caso voy a hacer en énfasis en estos tres primeros pasos. Ustedes tienen que, para tomar el teorema de Rolle, primero tienen que verificar si la función es continua. Si f es derivable en ese intervalo y que si la función A es igual a la función B. ¿Okay? Estos son los pasos que se tienen que tomar para desarrollar el teorema de Rolle. Entonces nos dice, teorema de Rolle gráficamente. El teorema de Rolle afirma que si f de A es igual a f de B, entonces existe un punto C entre A y B, tal que la tangente a la gráfica de f en C, FC es horizontal. Si se fijan, aquí está el punto A, la función en A y la función en B. ¿Qué es lo que me dice? Que si es por teorema de Rolle, esta función de A y esta función de B son iguales y que tiene que haber un punto C a lo largo
entre estas dos funciones, entre A y B. Entonces aquí es el punto C. Entonces me dice que va a haber una tangente a la gráfica. Pero esta tangente va a ser horizontal a la gráfica C, al punto CFC. ¿Ok? Volvemos a hacer énfasis en lo que hemos dicho al principio. Sea f una función tal que f es continua en el intervalo cerrado AB, f es derivable en el intervalo abierto AB, y f de A es igual a f de B. Entonces me vuelve a decir que existe un punto C tal que la derivada f se anula. Ya lo vamos a ver en un ejercicio que quiere. ¿No se me escucha? Si me escucha, quiero darle una pregunta. Sí, dígame. Ingeniero, con respecto a, bueno, los compañeros que van a misión, algunos ya están en misión y regresan hasta la otra semana. ¿Qué decisión va a tomar ahí? Están en misión ya. Sí. Hay otros que se van mañana, otros el miércoles, otros el jueves desde la mañana. En teoría, casi todo el año no voy a estar a partir de mañana. Bueno, desde ayer ya empezaron a salir. Ok. Entonces, es real entonces lo de esta semana que van de misión. Ingeniero, que aquí no lo sabe, porque no teoría no vamos a tener el clase con usted, hermano. Prácticamente solo vamos a tener de clases, me están diciendo. Correcto. Bueno, estos temas los vamos a ver la otra semana y serían los únicos 3 temas que veríamos entonces. Pero la otra semana creo que nosotros empezamos a estar desde lunes, martes, hasta el miércoles creo que van a estar completos. Bueno, no, pero con tal de que toda la gente ya esté la otra semana, recuerden que yo miércoles voy presencial. ¿Ok? Depende de cómo esté la situación en el país, ingeniero. ¿Cómo? Miren, muchachos, vamos a ver hasta dónde lleguemos. Estos temas los voy a volver a explicar la siguiente semana, si avisan que esta semana que sí, vamos para misión, ¿verdad? Estos temas yo los voy a volver a explicar la otra semana. Y hasta donde lleguemos, hasta ahí va a ser el examen. Porque si ya me están diciendo que ya sí hay gente que ya se fue a misión, quiere decir que vamos a tener un conflicto ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, como les digo, en todo caso, yo ya mandé estas presentaciones. Yo ya las mandé. Si salimos con estos 3 temas, bueno, perfecto, ¿verdad? Si no salimos, va a ser hasta donde lleguemos. Ok, sigamos entonces. Como les digo, vamos a ver cómo vamos a hacer. Me imagino que hoy nos van a avisar acerca de esa situación de la gente, ¿verdad? De la gente bueno, de ustedes que van de misión. De ustedes que van de misión. Cualquier cosa, vamos a hacerla notificar con las respectivas autoridades, a ver cómo vamos a hacer. Bueno, digamos, el teorema nos dice, supongamos que f es continua en A y B y derivable en A y B con f de A igual a f de B. Entonces, por fuerza, si ya nos dicen que f de A es igual a f de B, es continua y es derivable en los intervalos, por fuerza tiene que haber un punto C. Si ya está confirmado los 3 primeros pasos de que es continua, es derivable y que las dos funciones son iguales, hay un punto C. Ténganlo por seguro que siempre va a haber un punto C. Si f no es una función constante, entonces su máximo en AB es mayor que f de A o su mínimo es menor que f de A.
¿Ok? Esto lo vamos a ver porque son gráficas. No sé si recuerdan cuando vimos gráficas, si su función es si no es una función constante, va a estar por arriba del intervalo o por debajo del intervalo. Supongamos que el máximo de f de AB es mayor que f de A, entonces, como f de B es igual a f de A, f alcanza su punto máximo en el punto C cuando pertenece al intervalo abierto. ¿Por qué el intervalo abierto? Porque si están abiertos los intervalos, quiere decir que puedo tomar más números después de los dos intervalos que tenemos ahí, A y B. Si están cerrados, no los puedo tomar porque ya me están diciendo de que es un intervalo donde solo tengo restringido en números entre A y B. Por el criterio para extremos locales concluimos que siempre la derivada de C tiene que ser 0. ¿Ok? Si el máximo de... Miren, ahorita yo sé que la teoría es un poco tediosa, pero cuando miremos la práctica, ustedes van a darse cuenta que estos ejercicios son fáciles. Si el máximo de F en el intervalo cerrado AB no es mayor que F de A, entonces su mínimo es menor y se puede aplicar el criterio para extremos locales al mínimo de F para concluir la existencia de C. ¿Ok? Miremoslo con un ejemplo. Nos dicen que dada la función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 5, verificar la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 1,3. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Bueno, primero voy a copiarlo para copiarlo en la pizarra. Sí, tenemos que irnos, Liz. Vamos, nos mandan a llamar ahorita todos somos buenos. Ok, perfecto. Pero, Voy a estar pendiente para que se vuelvan a conectar. Sí, sí, sí. Sí, ya me dijeron. Ok, pero voy a estar pendiente, ¿verdad? Gracias, salí en silencio. Ingeniero, Sí, dime. ahorita todo el segundo año va a formar, no sé, si es por la misión, entonces continuaríamos en siguiente clase. Ok, yo voy a estar pendiente si tienen que volver a conectar, ¿verdad? Sí, ingeniero, ahí lo vamos a conectar después. Ok, perfecto. ¿Está bien? Ah, pues,
Se escucha mucho, licenciado. Bueno, le estaba diciendo de que íbamos a hacer el ejercicio f de x igual a x cuadrado menos 4x más 5 en el intervalo 1,3 cerrado por teorema de Rolle. Por el teorema de Rolle. Entonces, a ver si recuerdan cuáles son los tres fundamentos que tenemos que usar para determinar el teorema de Rolle. El primero me decían que tenía que ser continua. La función tenía que ser continua en el intervalo, ¿verdad? En el intervalo cerrado. En el intervalo cerrado A, B. ¿Ok? Número 2. Número 2. Me pedían que fuera derivable en el intervalo abierto A, B. Ingeniero, que ahí no mira la pantalla, no la puedes entrar más, por favor. Casi no se mira, vamos a ampliarla entonces. ¿Y ahora? Y número 3. Que f de A sea igual a f de B. ¿Ok? Esos son los tres parámetros o conceptos que nosotros necesitamos para determinar esa función. Primero tenemos que averiguar si es continua. ¿Ok? ¿Cómo averiguamos si es continua? Bueno, sencillo. Si nosotros ponemos 1 al cuadrado, me va a quedar 1 menos 4 por 1, 1 más 5, me va a quedar, es una función continua. ¿Cuándo no sería continua? Si nosotros tenemos ¿cuál sería una función? Miremos. Si tenemos x cuadrado más 3 sobre 1 menos x. ¿Qué va a pasar aquí? X cuadrado, si ponemos el valor de 1, me va a quedar 1 más 3. 1 menos 1 es 0. 3 entre 0 no está definido. Entonces, si eso no está definido, la función deja de ser continua. Desde el momento de que no hay una definición de 3 entre 0, la función no está definida. Entonces,
No les escucho bien. Me vuelve a explicar, Nick, que no entendieron los compañeros. Bueno, vamos a volver a explicar. Ok. Primero que nada, ¿cuándo determinamos que una función es continua? Cuando una función es continua. En el intervalo AB. Quiere decir de que yo en este intervalo de 1 a 3 voy a agarrar un número y voy a determinar si tiene continuidad. En todos los valores que hay en ese intervalo. ¿Cuántos valores hay en ese intervalo de 1 a 3? ¿Cuántos valores hay? En el intervalo de 1 a 3 está el 1, está el 2 y está el 3, ¿verdad? Si lo ponemos en una gráfica, el intervalo de 1 a 3 está tomando en cuenta el 1 hasta el 3, ¿verdad? Cerrado y cerrado. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que haber un 2 por fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer es probar con los 3 números poniéndolos en la función. Cuando f tiende a 1, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. ¿Qué va a suceder? 1 al cuadrado es 1. 4 por 1, 4. 1 menos 4, 3. 3 más 5, 8. No hay problema. Aquí sí la función es continua. Es continua. No hay problema, ¿verdad? Lo hacemos con el 2. A simple vista esta función es continua. Lo hacemos con el 3. También va a ser continua. La pregunta es cómo diferenciar cuando es continua y cuando no es continua. Bueno, vamos a hacer un problema para determinar la continuidad. Si se fijan, continua quiere decir de que no se va a interrumpir la resolución de 1 a 3. Pero ¿qué pasa si yo hubiera tenido x cuadrado menos 4x entre 1 menos x? Esta es otra función, una función x. También que sea en el intervalo de 1 a 3. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Qué va a suceder? Este me va a quedar 1 al cuadrado menos 4 por 1 entre 1 menos 1. ¿Qué va a suceder aquí? 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por 1, 4. 1 menos 1, 0. Ahora, ¿qué pasa si ustedes colocan 4 entre 0? ¿Cómo les va a salir en la calculadora? ¿Qué pasa si ustedes colocan en la calculadora 4 entre 0? Ok, si ustedes ponen 4 entre 0, les va a salir syntax error. ¿Por qué? Porque 4 entre 0, esto no está definido. Si ustedes ponen 4 entre 0, no se puede realizar. Entonces, aquí ya se pierde la continuidad, ya no hay continuidad. En este caso de arriba, sí hay continuidad. ¿Por qué? Si nosotros ponemos 1, me va a tirar un resultado. Si me pone 2, me va a tirar un resultado. Si me pone 3, me va a tirar un resultado. No va a haber problema. Pero si se fijan en este ejercicio de aquí, ya se pierde la continuidad. Si nosotros ponemos 2, ya sí hay continuidad, pero en el intervalo de 1 a 3, tiene que haber continuidad en todo el intervalo. Quiere decir que en todo número que hay en ese intervalo,
tiene que haber una respuesta, por así decirlo, tiene que haber una respuesta. En este caso, en este ejemplo de aquí, en este ejemplo de acá, si se fijan, en uno no hay respuesta porque en esta división ya perdimos la continuidad. Entonces quiere decir que esta función no se puede hacer por teorema de Rolle porque no cumple la primera, el primer requisito que tiene que ser continua en el intervalo AB. Ok, sí es derivable porque sí se puede derivar, pero no es continua. Entonces no se puede hacer por el intervalo, por el requisito de continuidad. Ahora, volvamos con nuestro ejercicio. Ok, voy a volver a explicar. Voy a borrar todo. Vamos a hacer una clase de continuidad. ¿Cómo? Ponga el nombre, compañero. Es que estamos viendo teorema de Rolle. Ok, si se fijaron en el teorema de Rolle, tiene que haber tres requisitos, les dije, ahí se los copié. El primero, que la función tiene que ser continua. El segundo, que la función tiene que ser derivable. Y el tercero, que la función A tiene que ser igual a la función B. Vamos a ver, porque tenemos problemas cuando saber si es continua o no es continua. Entonces vamos a ver ejercicios para determinar la continuidad de las funciones. Voy a poner continuidad. Continuidad. Ok, ¿cuándo determinamos que una función es continua? Observen. Vamos a hacer una primera función. X cuadrado más 1 en el intervalo 0,1. Determine si es continua esa función. ¿Cómo la determinamos? Simplemente vamos a aplicar todos los valores que están adentro de la función. Si todos los valores que están adentro del intervalo no se me hace. Ok, tengo problema con la sección C. Ahora sí. Si todos los valores que yo meta del intervalo a la función tienen resultados, la función es continua. Vamos a poner el ejemplo. ¿Cuántos valores hay de 0 a 1 en este intervalo? Solo hay dos valores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos valores? 0 y 1. Ok, entonces estos valores yo los voy a meter a la función, dándole el valor de X aquí y el valor de X de 1 también aquí. Entonces la primera me va a quedar 0 al cuadrado más 1 y esto va a ser igual a 1. Ahora voy a probar con 1. Tengo 1 al cuadrado más 1 y este me va a quedar 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Es continua. ¿Por qué? Porque me tiró resultado. Pude hacer la operación. Pude realizar la operación. Ahora, ¿cuándo no va a ser continua? Miremos el ejercicio 2. Hasta en rojo se lo voy a poner. Si nosotros tenemos X cuadrado entre 2 menos X en un intervalo de 1 a 3. Me piden hallar si esta función es continua en este intervalo. ¿Cuántos valores hay en este intervalo? Hay 3, ¿verdad? ¿Que cuáles van a ser esos valores? 1, 2 y 3. Porque si lo hacemos, si lo miramos de forma gráfica,
intervalo abierto, intervalo cerrado desde 1, intervalo cerrado hasta 3. ¿Ok? Este sería el intervalo en forma gráfica. Pero si se fijan, este intervalo aquí lleva un 2. Entonces, por ende, son 3 valores los que incluye este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 valores los vamos a meter adentro de esta función. Vamos a empezar primero con el valor de 1. ¿Cómo me va a quedar? 1 al cuadrado entre 2 menos 1. ¿Cuánto me va a quedar eso? Arriba me va a quedar 1 y abajo me va a quedar 1. Entonces, 1 sobre 1. No tenemos problema. Hasta aquí hay continuidad. Pero para determinar si es continua, todos los valores me tienen que dar un resultado. Vamos con la segunda. Y ahora, espérenme. Ahí sí. Voy a elevarlo un poquito. Bueno, ingeniero, más pequeño. Esperen, lo voy a elevar un poquito. Ahí. Bueno, ahora vamos a evaluar la función con el que sigue, que es el número 2. Entonces volvemos a poner 2 al cuadrado entre 2 menos 2. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar 2 al cuadrado, 4. Y 2 menos 2 es 0. Pero ¿qué pasa si ustedes ponen en la calculadora 4 entre 0? ¿Qué pasa si ustedes ponen en la calculadora 4 entre 0? Si ustedes ponen, vamos a ver si yo lo puedo poner aquí en la calculadora de la computadora. Vamos a ver, calculadora. Sí, mira la calculadora que tengo en la computadora. ¿Se mira la calculadora en la pantalla? ¿Se mira la calculadora? Entonces, si yo pongo 4 entre 0, ¿qué va a suceder? No se puede dividir entre 0, me dice ahí. Quiere decir que... No se ve la calculadora, Liz. Bueno. ¿Ustedes tienen alguna calculadora a mano? Bueno, si ustedes le dan a la calculadora 4 entre 0, el resultado que les va a dar es que es un error de sintaxis, les va a salir. A mí me sale que no se puede dividir entre 0. Quiere decir de que esto no está definido. No está definido. Entonces, ¿qué pasa? En 2 ya se me corta la continuidad. Cuando yo aplico el valor de 2, ya se me corta la continuidad. Quiere decir que esta función no es continua en este intervalo de 1,3. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser continua y discontinua? Cuando se corte la continuidad a la hora de evaluar los valores. Si se fijan en el primer ejercicio, no se me cortó nunca la continuidad porque me daba siempre los resultados. Pero en el segundo, cuando llegamos a evaluar el 2, ¿qué sucedió? Me quedó una función que no se puede resolver aritméticamente. Entonces, desde ese momento, la continuidad ya no existe.
Ok, aquí solo es de evaluar estos valores en las X. Todos estos valores que hay en las X, pero recuerden, va a depender del intervalo. En este caso el intervalo es de 1,3, pero no quiere decir que solo vamos a poner 1 y 3. Porque en el intervalo hay 1, 2 y 3. Hay 3 valores. Si hubiera sido de 1 a 5, hay 1, 2, 3, 4, 5. Hubiéramos tenido que evaluar esos valores con los 5 valores que tenemos en la recta numérica. En este caso solo teníamos 2 aquí arriba y teníamos 3 aquí abajo. ¿Ok? Lo único que les digo que la va a ser discontinua o que no va a haber continuidad es si nos pasa esto de aquí, ¿ves? Si la función no se puede resolver aritméticamente, desde ese momento pierde la continuidad la función. Entonces, ya no vale la pena seguir sustituyendo con 3 si en el valor de 2 ya me perdió la continuidad. Quiere decir que esta función no es continua. Esta función no va a ser continua en este intervalo. Puede ser continua en otro intervalo, pero en este intervalo no es continua. ¿Ok? Ahora, si se fijan en el primero, esta función sí es continua en este intervalo porque los dos valores me salieron. ¿Ok? Ahora vamos al ejercicio. Si tengo f de x igual a x cuadrado menos 4x más 5, me piden encontrar la continuidad en el intervalo 1,3. ¿Será continua esa función? ¿Será continua esa función? A simple vista sí, ¿verdad? Porque no tengo ningún denominador que me vuelva cero el denominador y que a la hora de dividirlo me salga una función indefinida. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Vamos a darle valores. ¿Cuántos valores voy a darle? Bueno, aquí hay, me dice que el intervalo cerrado es de 1,3, pero en realidad, ¿cuántos valores hay? Hay 1, 2 y 3. Voy a sustituir estos valores en las X. Entonces ponemos el primero cuando vale 1. 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. 1 al cuadrado es 1. 4 por 1, 4. ¿Ok? Hacemos la operación. 1 menos 4 es 3. 3 más 5, 8. ¿Ok? Si se fijan, no tuvimos problemas a resolver el ejercicio. Hacemos el segundo cuando vale 2. Este negativo más 5, tiene negativo 2. 2, 2. El 3 queda negativo, al momento de restar el 1 y el 4, usted queda la resta con el 5. Queda 2. ¿Cómo? Ok, vuelvo a repetir. 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? 4 por 1, 4. 1 menos 4 es menos 3. Es cierto. 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 más 5, aquí es 2. Es correcto lo que dijo el compañero. Aquí es 2. Si se fijan, no se perdió. No los escucho.
tengo 1 menos 4 más 5. Eso me va a dar 2. Eso me va a dar 2, ¿verdad? Ya hice el primer valor con 1 y no tuvimos problemas porque me dio un resultado. Ahora lo vamos a probar con 2. Aquí, como quien dice, le vamos a poner f de 1. Ahora le vamos a poner f de 2. Vamos a sustituir el valor de la x por 2. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. ¿Ok? 2 al cuadrado es 4 menos 4 por 2, 8 más 5. ¿Ok? 4 menos 8 es menos 4. Menos 4 más 5 es 1. ¿Ok? Pudimos realizar la operación. No hay problema. Se mantiene la continuidad. Ahora lo vamos a hacer con f de 3. Entonces tenemos 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 5. 3 al cuadrado, 9. Menos 4 por 3, 12. Más 5. 9 menos 12 es menos 3. Menos 3 más 5. Esto es igual a 2. ¿Se perdió la continuidad? No se perdió la continuidad porque pude desarrollar las 3 funciones. Entonces, esta función es continua en este intervalo. Es continua en este intervalo. Ok, ¿alguien tiene dudas aquí? Si se fijan, no se perdió la continuidad porque se pudieron realizar los ejercicios. Si en uno no se hubiera podido realizar, me hubiera quedado la función no definida, ya la función ya no es continua. En este caso, como las 3 funciones se pudieron realizar, es continua. ¿Cuándo puede perder la continuidad? Por lo general, cuando tiene un valor de X aquí, ¿verdad? Un valor de X. 1 sobre X. Es la única forma en que pueda perder la continuidad. Bueno, este era el primer paso, determinar si la función era continua. Bueno, ya la determinamos y sí es continua. Sí es continua porque, como les digo, me tiró resultados en los 3 pasos, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo paso? Determinar si es derivable. ¿Es derivable esta función? ¿Es derivable? Se puede derivar. Entonces ya determinamos, número 1, que es continua. Número 2, que es derivable. Y la número 3, tenemos que determinar
si f de A es igual a f de B. ¿Ok? ¿Cuál va a ser A y cuál va a ser B? En el intervalo, el primero va a ser A y el segundo va a ser B. Quiere decir que la función evaluada en 1 tiene que ser igual a la función evaluada en 3. ¿Serán iguales? Miremos nuestro ejercicio. Cuando la función 1 la evaluamos en 1, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2. Y cuando la evaluamos en 3, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2 también. Entonces quiere decir que la función 1 o la función en A es igual a la función en B. ¿Ok? Si se fijan, cumple los 3 parámetros para desarrollar el teorema de Rolle. Primero, que es continua la función. Segunda, que es derivable, ¿verdad? Y tercera, que la primera función, o sea, la función evaluada en 1, es igual a la función evaluada en 3. Entonces, con esto nosotros ya podemos resolver el teorema de Rolle. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Tenemos dudas aquí? Con los 3 parámetros que hay que encontrar para desarrollar el teorema de Rolle, porque todavía no lo hemos desarrollado. ¿Alguien tiene dudas aquí? Bueno, copiemos este, vamos a tirar otro ejercicio de continuidad y después vamos a seguir con este mismo después, para no perder el hilo con este. ¿Puedo borrar este ya? Bueno, voy a borrarlo. Si tenemos dudas, lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer otro de continuidad. Tenemos f de x igual a 3x al cuadrado más 2x sobre x al cubo menos 1. Les pido que encuentren si es continua en el intervalo 0,2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar todos los valores que hay aquí, y los vamos a evaluar en la función. ¿Cuántos valores hay en ese intervalo? Hay 3, ¿verdad? 0, 1 y 2. Tenemos menos de un minuto para que se apague el Zoom. Nos volvemos a conectar, ¿verdad? Bueno, tenemos 0, 1 y 2. Bueno, ponemos f de 1. No, f de 0. ¿Qué va a pasar? Vamos a sustituir todos los valores de x en 0. 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0. Vamos a eliminar esta x.
Vamos a eliminar esa X. Y aquí me va a quedar 0 al cubo menos 1. ¿Ok? Si realizamos la operación, ¿cómo me va a quedar?